Buenas tardes, mi nombre es Juan. Primero agradecer la invitación y prometo ser breve. Comentar que la guía se armó con el aporte de los ingenieros Leonardo y Carlos y está centrada en lo que es el mantenimiento de caminos de tierra, porque se ha hablado mucho de lo que es la mejora de caminos, pero a veces se escapa la realidad de lo que es el mantenimiento. Igualmente hay que aclarar que la mejora de caminos para asegurar la transitabilidad a veces parece ser la única opción, sobre todo para asegurar el servicio como la educación o la salud. Pero dicho esto, me quiero centrar en dos herramientas simples y que creo que tienen un gran potencial a la hora de gestionar una red, que son la información y la planificación. La información hace referencia a datos, ¿no? Algo que se habló antes de armar un inventario vial, conocer lo que se necesita, saber lo que tenemos, entender la capacidad de lo que podemos hacer y en base a esto planificar. La planificación tiene, obviamente, ¿no? Uno termina entendiendo y planeando a lo largo del año lo que va a hacer, pero otra cosa que es importante de la planificación es que si un equipo de trabajo realmente se pone a estudiar su red y planifica, puede sentarse con los productores, puede ser un gancho, una atracción para decirle a los productores: estos son los caminos que tenemos que mantener y estos son los recursos que se necesitan. Y ahí sentarnos y realmente ponernos de acuerdo y lograr la participación en la tasa vial, que es otra de las cuestiones de las que a veces se habla, el porcentaje de participación en la tasa vial. Esto es algo que creo yo, abro el debate a ver si está dentro de la realidad, de que cuando un equipo de trabajo realmente presenta una metodología de trabajo transparente, con lógica y que se ajuste a la realidad, pueda llegar a lograr una elevada participación en la tasa vial por parte de los productores. Avanzar. Dentro de esas herramientas está la plataforma colaborativa que presentó recién Griselda, que la he utilizado y para mí es una herramienta bárbara, porque uno de los problemas de los caminos de tierra es la dinámica, ¿no? Cómo cambian todo el tiempo, sobre todo la red en sí. Hay caminos nuevos que aparecen, caminos que se cierran, por ahí se hace un perfilado con aporte de suelo lateral y ese camino pasa de ser un camino bajo a ser un camino alto. Entonces al año siguiente ese camino va a requerir menos mantenimiento que antes. Entonces tener un instrumento que permita mantener la red actualizada y que esa información sea con un acceso rápido es realmente importante. Entonces en esta diapositiva lo que se puede ver es como la plataforma colaborativa, si alguien completa la red al estado actual, utiliza esa información para planificar un mantenimiento y de ese digamos, de la actividad anual de ese mantenimiento va a surgir información que va a retroalimentar a la plataforma. Por ejemplo, esas son las planillas donde se ven los atributos que tiene la plataforma colaborativa, que hay toda una serie de datos. Hay más datos, ¿no?, que se pueden cargar, pero seleccioné esas dos imágenes porque se puede ver mucha de la información que se termina utilizando a la hora de planificar el mantenimiento. Podemos ver que el camino es primario, tiene el nombre, después tenemos el ancho de la zona de caminos, en este caso 40 metros, el ancho de calzada vial es 10, bueno, informa que tiene alambrado de campo, en este caso no, para el mantenimiento no afecta, pero es un dato adicional. Automáticamente nos dice la longitud del camino, es otro dato bastante importante obviamente, y allá podemos ver que es de tierra, que el 17 de enero del 2019 estaba transitable, y después datos de la topografía, que es llano, cota roja positiva, esta cuestión de si está elevado respecto a los campos, y la calidad del suelo, que puede ser buena, regular o mala, así está estipulado en la plataforma. Datos de lluvia y algunas condiciones de drenaje, como la existencia de cunetas y las alcantarillas. Otra cosa que surge de la planificación es que lo que seguramente va a pasar es que nos vamos a encontrar que los recursos son escasos, y ahí es donde entra esta idea del mantenimiento plurianual, porque está bien, tenemos una cierta cantidad de
motoniveladora y vamos a poder perfilar tantos kilómetros por año, ¿no? Pero el perfilado con extracción lateral obviamente es un proceso más lento que lo que se llama, que dijo Capra, la reconformación de la calzada. Obviamente no se va a poder perfilar siempre reconformando la calzada. Entonces por ahí, desde la planificación, lo que hay que hacer es decir, bueno, nosotros cada 6 años vamos a reconformar los caminos de toda nuestra red. Entonces esto hace que cada año haya que reconformar un cierto porcentaje de los caminos. Lo mismo con la limpieza de las alcantarillas u otras obras de arte. Generalmente no alcanza los recursos para limpiar todas las obras de arte, entonces bueno, decimos, vamos a limpiar completamente las alcantarillas cada 4 años. Ahí es donde entra en juego esta cuestión plurianual de la planificación. Otra herramienta de planificación que ya está más dentro de la guía es esto. Nosotros agarramos los datos de la plataforma y con un mapa similar al que se ve ahí, donde están categorizados los caminos, hicimos una evaluación y una jerarquización de esa red. Si quieres avanzar. Bueno, ahí se puede ver. Nosotros lo que hicimos fue agarrar la jerarquización de primario, secundario y terciario, que generalmente está relacionado con el tránsito, pero puede no estar relacionado estrictamente con el tránsito del camino, y evaluar el tipo de suelo, la cota roja, las pendientes o la capacidad de drenaje de ese camino, y determinar si el camino tenía una capacidad de soportar el tránsito o de drenar el agua alta, media o baja. En base a ese resultado de ese análisis, definíamos una cantidad de tareas a cada camino, de perfilado, de bacheo, de limpieza de alcantarillas para cada tipo de camino, ¿no? Entonces, hice una herramienta de Excel. La realidad es que es solo un ejemplo, no es que tienen que usar toda una herramienta de Excel, sino que es solo un ejemplo de cómo esta información se puede usar rápidamente, y el hecho de estar actualizada es lo que lo hace ágil. Si querés avanzar. Y esta es la herramienta, ¿no? Es un Excel que trabaja automáticamente, en donde el usuario puede cargar hasta 50 caminos, y lo que carga en cada camino son datos que están en la plataforma. La longitud del camino, el ancho de calzada, la cota roja, capacidad de drenaje, la calidad del suelo, la categoría o jerarquía, la cantidad de obras de arte, alcantarillas y la cantidad de señales. En base a esos datos, el programa automáticamente define si es bueno, regular o malo, y toma de una tabla las cantidades de tareas. Obviamente todas estas, si querés avanzarlo, define lo que nosotros llamamos la aptitud vial, que está relacionado a la capacidad que tiene el camino de soportar el tránsito y despejar el agua de la calzada. El programa agarra de una tabla como esta, faltan algunas tareas ahí, pero agarra la intensidad de tareas anuales a ejecutar. Estas tareas, obviamente, el programa está pensado para que el usuario entre y modifique estas cantidades, ¿no? Porque son cantidades sugeridas de, por ejemplo, el perfilado, que es la segunda tarea. Dice que para un camino regular y secundario le hace 5 perfilados anuales. Ahora, si el camino fuera primario, le tendría que hacer 10 perfilados anuales. Esas cantidades de tareas son sugeridas por los ingenieros, pero obviamente estarán sujetas a la experiencia local de cada administración. También podemos ver la limpieza de alcantarillas, que dice 25%, y es esta cuestión del mantenimiento plurianual, ¿no? El 25% de limpieza de alcantarillas quiere decir que vamos a limpiar cada 4 años todas las alcantarillas de nuestra red. Finalmente, el programa presenta una tabla en donde el usuario tiene que ingresar un costo o un precio unitario por tarea, teniendo en cuenta las unidades de medida. Obviamente esto se hizo para que se pueda ajustar a cada administración, y saca un mantenimiento. Hicimos el caso, usé el programa para el caso del ejemplo, que era en General Madariaga, si quieres avanzar. Y me da que en Madariaga necesitaba $716 por kilómetro para mantener solo mantenimiento de conservación rutinaria de los caminos rurales. Bueno, ahora Leonardo les va a comentar un poco por el tema de las obras de mejora. Muchas veces se habla de la parte final, que sería la capa de rodadura, pero antes de todo eso viene una parte
más que importante, que es la obra básica. Y bueno, los dejo con Leonardo. Gracias. Sí. Bueno, yo soy Leonardo Castagnino, mi trabajo está en la Secretaría. Lo que Juan explicó es parte de la guía de mantenimiento de caminos rurales. Está compuesta además por otras cosas que son para cada tarea, la forma de hacerla, los insumos que tiene, la cantidad de horas máquina, cantidad de gente, etc. Y están descritas todas las tareas, ¿no? Yo no lo voy a hacer porque es larguísimo. Después tiene otro capítulo que es las granulometrías recomendables, otro capítulo que son de organización, que el ingeniero Zanini después le va a comentar. Yo quería brevemente referirme a 2 o 3 puntos muy conceptuales, que es referente a la obra básica, porque yo veo que, por un lado, se habla mucho si vamos a pavimentar el camino o por qué no lo pavimentan, por qué no lo hace la carpeta. Entonces yo lo que quería mostrar era esto. Ahí están representadas 2 curvas, no sé si se escucha. En el eje vertical están los pesos por kilómetro que cuesta el mantenimiento y en la horizontal la cantidad de tránsito. Entonces, la curva roja representa cómo aumenta el costo de mantenimiento cuando aumenta, de acuerdo a cuando aumenta el tránsito, y da una curva bastante empinada, que es la roja. En cambio, si estuviera pavimentada, no es que la pavimento no hay más que mantenerla, tiene un mantenimiento menor, pero tiene un mantenimiento que sería la otra curva, la más oscura. Tiene un valor inicial más grande que la de tierra, pero después la curva de mantenimiento más achatada, y hay un punto donde se cruzan, que sería el punto donde conviene pensar si lo pavimento o no, es el punto donde conviene, digamos, ir por la curva roja hasta el punto donde se cruzan. Y ahí decir, bueno, ahora tengo tránsito suficiente, me conviene pavimentarla. Esa sería para mí la decisión de si hay que pavimentarla o no. Después yo quería mostrar un poquito, hablar un poquito de los perfiles básicos, porque por ahí en alguna de estas charlas he escuchado a alguien que decía, sí, nosotros tenemos el concepto de que el camino tiene que tener una rasante por debajo de los campos para que no se inunden. Y bueno, yo no estoy de acuerdo porque estaría haciendo un canal, no un camino. Entonces pienso que lo que hay que hacer es el camino por arriba de los campos y poner la alcantarilla suficiente para que el agua pase sin interrumpir el escurrimiento natural de las aguas. Yo ahí representé en la de arriba, en el perfil de arriba, un camino que tendría la altura aproximadamente la misma altura, la rasante. O sea, no, aquel es un perfil normal, digamos, que estaría la calzada por encima del terreno natural, y puse algunas medidas, por ejemplo, de la rasante al fondo de cuneta tiene que tener 1,5 metros, tiene que estar separada o 1 metro, y de la napa freática tendría que estar separada 1,5 metros. Dibujé las 2 cunetas, y eso es para un ancho, ahí necesita un ancho, que lo ideal sería unos 30 metros de zona camino. Generalmente los caminos vecinales tienen menos, tienen 20, a veces 15 metros o incluso menos. Y bueno, abajo es el mismo perfil que está representado una alcantarilla transversal y una alcantarilla longitudinal, que es para el acceso a una propiedad. Pásalo. Bueno, entonces en el de arriba presenté la situación general que se ve generalmente. Tiene la altura del camino, que es ese punteado que hay, tiene la misma altura que el terreno natural. Generalmente lo que se da, el caso que se da es que está a esa altura o más abajo, o sea, más enterrado. Algunos tienden a decir, bueno, se forma barro, no se puede transitar, lo voy a enripiar. Entonces lo enripian a la altura que está, o sea, a la misma altura que tiene, que es la misma que
el campo, ¿no? Cuando lo ideal sería levantar la rasante, porque cuando después hacen una mejora del camino, el camino le va a quedar donde está la línea continua, y el ritmo que pusieron le va a quedar desperdiciado abajo, están desperdiciando material. Entonces yo creo que antes de hacer el enripiado, conviene formarle el terraplén, o lo que nosotros llamamos obra básica. Que la obra básica, nosotros le llamamos, porque alguno me ha preguntado, es el ancho de la calzada, más el ancho de las banquinas, más el talud, la cuneta, y hasta entre los dos alambrados. Toda la obra, el perfil que hay que hacer entre los dos alambrados, que por supuesto tiene sus normas. Por ejemplo, la pendiente tiene que ser determinada 1 en 2, 1 en 3, depende de la altura. No se puede, yo he visto en algunos caminos que le hacen, con tal de extraer el suelo, hacen una cuneta que tiene 3 metros o 4 de profundidad, se cae un auto, no lo pueden sacar más. Entonces en este perfil yo representé lo que sería el alteo, ¿no? Ahí lo representé como 3 capas de alteo y el camino terminado, que sería donde hay que hacer el ripio, o sea, la base, un ripiado o una base granular, y después, bueno, pavimentarla, otro tipo de tratamiento superficial, que sería la carpeta de rodamiento. El problema de eso es dónde conseguir el suelo, porque generalmente, como hay poco ancho entre alambrado, generalmente no alcanza el suelo lateral. Entonces, generalmente hay 2 posibilidades. Ahí uno dijo, las únicas posibilidades es o de un yacimiento con una expropiación, que tiene su costo de expropiación más su costo de transporte, o si no, traerlo incluso del mismo camino de un sector de desmonte, que generalmente también tienen mucho transporte. Hay otra posibilidad que no siempre se puede hacer, pero en algunos casos se ha hecho, es hacer un convenio con los propietarios, que eso depende mucho del valor de la tierra, de la voluntad que haya de los propietarios, etc. Es de extraer suelo dentro de una franja lateral del campo, sin expropiarlo. Inclusive podría ser sin sacar el alambrado, porque a veces con abrir algunos claros de alambrado para que entren las maquinarias, se puede sacar suelo. Entonces, ¿cómo se hace? Yo he visto hacerlo. Primero se extrae la primera capa de suelo vegetal y se acopia al costado. Después se saca unos 20 o 30 centímetros de suelo para acopiar en el camino, y después se vuelve a tapar el suelo y queda el potrero como está. Queda un poquito más bajo contra el alambrado, que incluso no necesariamente es perjudicial, porque algunos campos, los alambrados perimetrales incluso están más bajos porque precisamente el suelo se le ha acumulado en el borde del potrero. O sea que lo que están haciendo es volver el suelo que salió del camino, volverlo al camino. Yo en algunos sectores lo he hecho acudiendo a la buena voluntad de los propietarios. Sería una posibilidad. Y lo otro que, por último, el último tema cortito que quería hablar es de los drenajes. Alguien ahí dijo de hacer drenajes cortados, no sé, me parece que sería hacer como pequeñas piletas a lo largo del camino. Yo creo que lo que hay que hacer es, en el gráfico de arriba está dibujado el terreno natural, que es la línea quebrada, que muestra 3 bajos, uno allá el más profundo, 2 bajos, no sé si se entiende. A ver. Acá tiene el punto más bajo, ahí tiene el punto más bajo, acá tiene otro bajo y acá tiene otro bajo. Generalmente lo que muchos tienden a hacer, o uno se siente tentado, dice, ¿para qué le voy a poner alcantarillas acá? Llevo todo con una zanja y lo desagoto por una sola alcantarilla allá.
El problema que tiene eso, es que está modificando el desagüe natural y está juntando en una sola alcantarilla 3 cuencas. Lo lógico es poner en cada bajo, ponerle una alcantarilla. Y el otro tema importante, porque yo escucho decir, incluso si hay alcantarillas que no funcionan, yo digo, no hay que poner la alcantarilla abajo del camino, sino el camino arriba de la alcantarilla. Porque yo esta alcantarilla la tengo que poner a esta cota, el caño. Ahora, si paso con el camino abajo y pongo el caño acá abajo, no me sirve para nada. Así que bueno, esos conceptos básicos nomás quería hablar. Y ahora el ingeniero Zanini le explica, va a hablar algo de la organización, digamos, de los consorcios. Hoy los señores intendentes, cuando hablaban a la mañana, destacaban la colaboración que tienen de los productores, de los usuarios de los caminos en relación al control del mantenimiento de los caminos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires existen asociación de productores, vecinos, propietarios, distintas comisiones que colaboran con el mantenimiento de los caminos. Le vamos a comentar resumidamente el caso que ya mostraron un plano, es del partido de General Madariaga, que tiene 730 kilómetros de camino en total para mantener. Ahí lo maneja una comisión que está integrada por un representante del municipio, 2 representantes de la asociación rural y un titular y un suplente por cada cuartel que integra el partido. Esa comisión más dos representantes de los usuarios. Los usuarios son los ingenieros agrónomos, veterinarios, contratistas, transportistas. Bueno, ellos manejan el mantenimiento de los caminos. ¿Cómo manejan eso? Con el presupuesto municipal, el municipio les da el 75% de lo recaudado y la comisión, en base al 75% de la tasa vial, planifica todos los trabajos anuales. Con eso, les comento que esta comisión tiene 16 años, han pasado 4 intendentes, incluso de distinto color político, y sigue funcionando. Pero funciona, ¿por qué? Porque la municipalidad y los integrantes de la comisión trabajan en conjunto, si no, no podría ser. Bueno, con lo que yo le comentaba, el 75% de la tasa vial, más algunas extra que la municipalidad le entrega a la comisión, alcanza suficiente para mantener el camino. O sea, no para para pavimentar o nada, sino para mantener en buenas condiciones. Lo que ha logrado esta comisión es un programa de mejora a los accesos a todas las escuelas rurales, que generalmente lo han conseguido. Les puedo comentar de cómo trabaja esta comisión. Esta comisión tomó un gerente, que en este caso es un ingeniero civil con conocimientos avanzados de vialidad, y en base a eso la comisión le entrega la responsabilidad de administrar todas las máquinas que en su principio le entregó el municipio. ¿Qué equipo disponen para hacer estos 700
20 kilómetros de camino tienen 4 motoniveladoras, una tiene 12 años y la otra tienen 4 y 3 años. Y le agregan 4 tractores de doble tracción que se utilizan con niveladora de arrastre o rastra de discos, más 8 casillas, más compactadora pata de cabra vibrante, compactadora lisa, rodillos neumáticos, pero además entiendo que lo principal es cómo se manejan con el trabajo, dejando de lado que utilizan las normas que se han publicado, hace varios años que la vienen utilizando, así que con esto le comentamos de que hay, en este caso, la ayuda de lo privado al gobierno. Después tenemos cómo trabajan. La gran parte de los trabajos se hacen por administración, o sea, el bacheo, el repaso, pequeños alteos, y con empresas monotributistas, pequeñas empresitas, se le dan los trabajos de mantenimiento de alcantarillas y reparación de alcantarillas. O sea, eso está hecho para no recargarse de personal fijo, que se mantiene tienen un plantel de 14 personas que manejan todos los equipos, y el mantenimiento de las alcantarillas y reparación de alambrado, limpieza de señales, se utiliza como les comentaba, con empresas locales. Bueno, no sé si le interesa realizar alguna pregunta relacionada con el manejo de esta comisión. Lo podemos hacer. Bueno, la pregunta. Bueno, muy breve. Buenas tardes, gracias. Yo lo que creo que estamos en época ya de recomendar el cambio de mantenimiento, es decir, cambiar el mantenimiento por tecnología. Ya hay suficiente tecnología en plaza como para que un camino haya que repasarlo como mucho una vez por año, con lo cual se lograría disminuir el parque de máquinas y las molestias del usuario en época de lluvia, sobre todo, y el polvo en verano atenuado en forma bastante completa, ¿no? Un 70, un 80% con las tecnologías que hay hoy en plaza. La parte de ingeniería no se modifica. Todo lo propuesto por ustedes, lo único que yo hago hincapié es en el cambio de mantenimiento por tecnología. Eso es lo que quería decirle solamente. Sí, yo estoy de acuerdo, excepto en un punto, que es lo que dije al principio. Hay que aplicar tecnología, hacer pavimento, hacer todo lo que quiera, depende del tránsito, porque si tengo un camino vecinal que tiene un vehículo por mes, no le puedo hacer un pavimento. A eso se dirige las tecnologías que hay de estabilización, claro, modernas, ¿no? Pero siempre y cuando se estudie la curva, el cruce de las dos curvas económicas que yo dije al principio. Eso me parece absolutamente importante. Sería una curva intermedia esta, por decirlo. Lo que usted está diciendo de la tecnología es precisamente la curva roja, que tiene un mayor costo inicial y un mantenimiento más bajo. En algún punto se cruzan. Se achataría la curva roja. Bueno, sí, se achataría. Hay que hacer esas dos curvas, con la tecnología que usted quiera y con el mantenimiento que se hizo siempre, y ver dónde se cruzan. Tengo una pregunta para usted también, por ahí un poquito boba, pero si la puede explicar.
¿tiene hecho alguna función que diga, bueno, a ver, el costo de mantenimiento va a ser así, 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 se justifica hacer la inversión donde se cruzan las líneas de tal forma? Estoy preguntando cuáles son las variables por ahí que usted tomaría para determinar ese cálculo. El banco en general da, por ejemplo, unos 20 vehículos por día, no sería necesario hacerle pavimentarlo, ni pensar en pavimentarlo. Y de ahí en adelante hay que empezar a ver qué tipo de pavimento se usa. No sé si vos, Carlos, podés ampliarle más el tema. Sí, en relación a la mejora, los estándares internacionales dicen que cuando se llega a un camino de 200 vehículos día, eso no hay que mantenerlo, sino que además de mantenerlo hay que hacerle la pavimentación, y de ahí para abajo. No es una regla general porque depende además del tránsito, de la calidad del suelo. También hay que considerar la producción del sector, porque si tenés una zona tambera donde sale un camión de leche, pero ese camión de leche tiene que salir todos los días, el camino tiene que estar mejorado sí o sí. Por eso, pero además, disculpe, depende de muchos factores, claro, del tipo de suelo, del volumen de tránsito, de la cantidad de carga, de dónde está la piedra, cuánto va a costar la obra. O sea, no se puede tirar un número. Exactamente, hay que agregarle varios. Si no es tirar una puñalada al aire. Exactamente, en el cálculo de un camino, en el proyecto, desde que se hace la obra básica, claro, como usted decía, hasta la carpeta, hay cualquier cantidad de cosas para definir. Un sinnúmero de variables que... Ahí el ingeniero Cerruti, yo quiero cederle la palabra porque nos va a instruir bastante. No, al contrario, lo que quería decir era que creo que en las condiciones que están hoy nuestros caminos rurales hay que empezar por tu propuesta de darle la forma al camino con los lugares de evacuación de agua, las alcantarillas necesarias. Es el primer paso. Cuando tengamos eso en condiciones, van a bajar directamente los mantenimientos y ahí, al camino que haya que pavimentar, se le puede poner el pavimento. Hoy la tecnología te permite hacer cualquier cosa con distintos costos, pero no tenemos lo principal, que es los perfiles en condiciones. Hay que hacer la obra básica, porque pavimentar o ponerle químico o lo que sea abajo con una cota roja, una cota negativa, no vale la pena, porque es tirar la plata. Primero hay que invertir en la obra básica, y a lo mejor levantando 30 o 40 centímetros ni siquiera se necesite pavimentar o enriquear, porque el agua el camino elimina el agua superficial enseguida, a lo mejor con una simple mejora del suelo sería suficiente. Bueno, muy bien. Creo que estamos un poco ya en los finales. O sea, pero quiero hacer como acto de cierre, y antes del acto de cierre está el señor Francisco Arreiro, ¿sí? Digo bien, que es el presidente de la Sociedad Rural 30 de agosto, y él justamente va a contar su experiencia, tanto como productor como presidente de una sociedad rural que es la que lucha con los caminos. Por favor. Perdón, Analia, me olvidé, quería aclarar un punto nada más. Muy bien. La plataforma colaborativa, la guía que hicimos nosotros y el programa de presupuestos que lo hicimos con la Secretaría, no lo hicimos para trabajar nosotros, lo hicimos para que lo usen los usuarios de los caminos. Así que están invitados a ver la guía y a entrar en la plataforma y trabajar con eso. Por supuesto. O sea, está a disposición. Un fuerte aplauso. Claro, no es para nosotros. Quería que trabajen los demás, así que está muy bien. Y así, ¿sí? No, ya se la están entregando, ya se la han dado a cada uno, y le pediría también a los chicos que hacen las conclusiones que pasen junto con Francisco, y así hacemos todo brevemente, y les cedo el mando.